No perdamos aquellas cosas que en algún momento nos han ayudado a ser quienes fuimos. Y seguimos desde Villa de Leyva, aquí en Boyacá, queridos amigos del canal Televid, y me alegra mucho desde este bello lugar, el noviciado de nosotros los carmelitas, poder compartir esta lección divina. Hoy el Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En el Sermón de la Montaña dijo Jesús a sus discípulos: no piensen que yo vine a desvirtuar la ley y los profetas. No vine a desvirtuarlos, sino a darles todo su valor. Se los aseguro, antes dejarán de existir el cielo y la tierra que deje de cumplirse una sola letra o coma de la ley. Por eso, el que suprima uno solo de los mandamientos más pequeños y les enseñe eso a los demás, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Hoy es tu día, Señor, para decirte que seas luz cuando caiga la oscuridad en mi vida. Hoy es tu día, Señor, para pedirte valor cuando llegue la aflicción. Hoy es tu día, Señor, para darte gracias por estar siempre aquí a mi lado. Hoy es tu día, mi Señor, del amor y del perdón. De muchas formas podríamos nosotros interpretar este pasaje del Evangelio. Incluso recuerdo que hace un par de semanas leíamos este capítulo 5 del Evangelio de Mateo, obviamente más extenso en el contexto del Sermón de la Montaña, donde Jesús empieza a dar indicaciones a sus discípulos y sobre todo a los nuevos creyentes, a todas aquellas personas que lo empiezan a escuchar y empiezan a seguirlo. De manera especial, siempre habrá que decirlo cuando leamos este texto, aquellos judíos que eran muy arraigados a su fe, a sus tradiciones, a sus creencias, a la ley, y empiezan a escuchar un mensaje nuevo. No es fácil que si yo toda la vida he creído en algo, llegue alguien y empiece a hacerme una propuesta nueva y distinta. Y Jesús lo sabe, y Mateo lo sabe, el autor de este texto, que le habla a judíos que empiezan a acoger el mensaje de Jesús. Entonces, como no es fácil acoger un mensaje aparentemente nuevo, Jesús utiliza esta expresión que es clave. Yo no vine a abolir la ley. Miren, no se preocupen porque yo no vengo a decir es que lo que se ha hecho al contrario no sirve. No, yo he venido antes al contrario, a darle cumplimiento a esa ley. Lo hemos dicho. Y la ley que Jesús les propone es el amor. Que nosotros vivamos en el amor nos ayudará a vivir la ley. No es la ley por la ley, o no es ni siquiera poner la ley por encima, sino que es tener la oportunidad de vivir desde el amor para cumplir la ley. Ahora bien, dentro de todo eso, sí hay algo muy importante y es la lectura que quiero hacer en este día, y es cómo es importante que nosotros conservemos las tradiciones que nos han llevado a crecer, que nos han llevado a ser buenas personas. ¿A qué me refiero? Cuando Jesús dice yo no vine a desvirtuar la ley sino a darle plenitud, ¿cierto? La ley y los profetas, lo que Él está diciendo es miren, no se puede desconocer el pasado, la historia que hemos tenido, porque en el fondo eso nos ha ayudado a consolidarnos como pueblo, solo que hay que darles plenitud, pero no podemos olvidarlo. Y esto en el pueblo judío es muy importante, porque ellos tienen buena memoria. Lo que hace Jesús es simplemente hacer un ajuste. Miren, no pongan esa ley por encima. Aquí lo que quiero invitarlos dentro de la interpretación de este texto es a que nosotros miremos también la tradición que hemos recibido y no rompas, por favor, con esa tradición. Si ha sido una tradición de ejemplo, de amor. Y más bien vamos a darle plenitud a esa tradición, que es lo que vamos a profundizar más adelante. Ayúdanos, Señor, a ser y parecer, a cumplir lo que prometemos y a hacer las cosas buenas, como si nadie nos estuviera viendo.
a no predicar tanto y a obrar más. Ayúdanos a ser mejores, especialmente cuando llegue la tibieza. Cuando digo que vamos a darle plenitud a esa tradición es porque, miren, es muy común que nosotros veamos abuelos, bisabuelos, bueno, o historias de la familia de personas de fe, de personas luchadoras, de personas que la palabra tenía valor y no necesitaban firmar nada porque tenían palabra, ¿cierto? O personas que creían en la fidelidad, personas que decían, es que para mí la honestidad es una de las valores, de las virtudes más grandes. O nos enseñaron tradiciones como el que es acomedido, come lo que está escondido, por poner un ejemplo. Ciertas virtudes y valores que ellos mismos han recibido de generación en generación. ¿Qué pasa? Que hemos cambiado de generación, hemos cambiado de tradiciones y muchas de esas cosas se han ido perdiendo. Entonces el llamado y la invitación es a que nosotros no perdamos aquellas cosas que en algún momento nos han ayudado a ser quienes fuimos. Quiero poner un ejemplo concreto del medio empresarial. Muchas de las grandes empresas, hablo concretamente de nuestro país, fueron de personas pujantes, luchadoras, trabajadoras, que con su esfuerzo, trabajo y dedicación lograron posicionar muy bien la empresa. ¿Cuál es el fenómeno que pasa? Que cuando van pasando de generación en generación, entonces cuando la empresa va pasando muchas veces a hijos o a familiares, como no tienen el mismo sentido de pertenencia, ya la empresa se empieza a acabar, porque ya tenemos otros intereses, porque no nos dedicamos igual, entonces vamos perdiendo eso que nos ayudó a tener, digámoslo así, esa empresa familiar. Este es simplemente un ejemplo desde la vida empresarial, pero lo podemos ubicar en muchos contextos distintos. Familias que en algún momento eran muy unidas, ¿cierto? Porque nuestros papás nos enseñaron que hay que estar unidos. Diciembre, la Navidad o Semana Santa, hay que vivirla en familia, hay que orar. Y cuando yo me desconecto de esa tradición, empiezo a perder aquello que en algún momento fue muy importante para mi familia. No quiere decir entonces que todo tiempo pasado fue mejor, no estoy diciendo eso, y tampoco quiero decir que hoy siglo XXI vivamos como vivían en el siglo XIX, no. Lo que sí hay que decir es, ojo, escucha a tus mayores, escucha y recuerda el ejemplo que te dieron, las virtudes que te enseñaron, los valores que te comunicaron y no los pierdas. Al contrario, dales plenitud. ¿No te parece que si en tu casa te enseñaron a la fidelidad y la honestidad, vivas fiel y honestamente? Que si te enseñaron a ser transparente, seas transparente. Que si te enseñaron a ser luchador, lucha y no vivas en la mediocridad. Eso es darle plenitud a esa ley y a los profetas, a esa tradición que nos han enseñado desde casa. Que el Señor nos ayude a llevar a plenitud todas estas enseñanzas. Hoy, Señor, queremos recordar el gran ejemplo y el gran testimonio que nos han dado nuestros hermanos mayores. Cuando nosotros hablamos de vida religiosa, ayúdanos a recordar, Señor, el ejemplo de esos grandes santos que nos han enseñado con sus escritos, con su testimonio, lo que es una vida de entrega, para que al recordarlo, Señor, podamos poner en plenitud ese testimonio, que nosotros los carmelitas descalzos recordemos a Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Teresita, y que al ver la casta de donde venimos realmente pongamos por obra esas enseñanzas de nuestros místicos. Asimismo a nivel familiar, que las personas, que nosotros podamos recordar ese gran testimonio que nos dieron nuestros mayores y no desconectarnos de aquellas cosas que los hicieron ser pujantes, estar unidos, salir adelante. Que nos ayude, Señor, a vivir todos los días con entrega, con pasión, con unión, con amor nuestra vida. Bendice, Señor, a las familias y ayúdales a llevar a plenitud todo lo que tú les has enseñado. Bendícelos
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya saben, a vivir y a poner en práctica este Evangelio. Nos encontramos mañana y recuerden, vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas.